El secreto del convento. Pecado y deseo. Daniel era un sacerdote, y ese sacerdote entró con una gran convicción por la vocación, pues él amaba a Dios y sentía que su camino de vida pertenecía al sacerdocio. Así, cuando entró, se hizo de un par de amigos, uno de nombre José, a quien le decían Pepe, y otro más de nombre Andrés. Pepe era muy dedicado y apasionado al tema de convertirse en sacerdote, pues realmente sí era su vocación, y se veía como un miembro activo de la comunidad católica. Pero a diferencia de Andrés, él no se veía como sacerdote. De hecho, ni siquiera era lo que él quería. Pero su madre le había puesto como condición de que si se hacía sacerdote, le dejaría la herencia de la familia, la cual era cuantiosa y millonaria. Era por eso que Andrés lo hacía, esperando que su madre muriera, y así él poder salir del mundo religioso y quedarse con todo ese dinero, ya que también era hijo único. Andrés era el gracioso del grupo, pues normalmente incluso hacía bromas un tanto herejes. El tiempo transcurrió, y así esos tres se hicieron sacerdotes, y eran enviados a diferentes comunidades. Daniel era un líder religioso de una comunidad pequeña, en un pueblito bastante tranquilo y calmado. Pepe era enviado a una ciudad con una comunidad bastante amplia, era vasta, un gran templo en el cual también había otro sacerdote mayor, que era el encargado de ese gran templo, y a su vez, Pepe se estaba preparando como sacerdote exorcista. Andrés era enviado a un gran pueblo, con una gran comunidad igualmente y un gran templo. Ese pueblo era bastante opulento y próspero, pero tenía un secreto a voces, el cual ya había sido aceptado y adoptado por la comunidad, pues ese pueblo vivía mayormente de actividades ilícitas, tanto como el cultivo, la producción y la fabricación de diversas sustancias ilegales. Y gran parte de la población de ese pueblo vivía de alguna de esas actividades. Andrés llegó como sustituto, pues el sacerdote anterior renunció a esa comunidad, ya que estaba muy en contra de ciertas costumbres que tenían en ese pueblo, como bendecir armas, bendecir laboratorios para producción de narcóticos, impartir una vez al año la misa de Jesús Malverde, y otro día del año también la población quería que se diera la misa para la Santa Muerte, cosa de la cual el anterior párroco se oponía rotundamente. Pero para Andrés, al llegar a ese sitio, se daba cuenta que era el mejor lugar al cual le pudieron enviar, pues la gente todo el tiempo le daba dinero, le invitaban bebidas alcohólicas y otras cosas que se producían en la región. Realmente, ese sacerdote no tenía empacho en llevar a cabo la misa de la Santa Muerte, tampoco la de Jesús Malverde. Incluso, ya no era un secreto que ese sacerdote Andrés daba consuelo a varias de las mujeres viudas de ese pueblo, pues la población en sí no lo veía mal, ya que ese pueblo era doble moral.
Esa doble moral que lo hacía que ese sitio fuera muy católico, pero también a su vez muy permisivo, con todo ese tipo de conductas beligerantes que había adoptado por años y años. Además de que ese pueblo le gustaba demostrar mucha opulencia y que se movía mucho dinero. Se hacían grandes donativos monetarios, siempre en las fiestas del pueblo, en alguna celebración de algún santo. Nunca faltaba el alcohol, la comida, las peleas de gallo, las carreras de caballos, grupos musicales que amenizaban ese evento. Esa gente sentía que por dar dinero compraban indulgencias en el cielo, y que eso les restaba y minimizaba ante Dios el tipo de calaña, de terribles personas que eran, desde las madres de esos criminales, dándose golpes de pecho y criticando. También en su fantasía, creyendo que tenían una superioridad moral, simplemente por dar mucho dinero para actividades del templo. El padre Andrés le preguntaba a una de sus tantas amantes sobre un convento que tenía abandonado, sobre un convento que estaba abandonado desde hace muchos años, y también le manifestaba que estaría bien que se volviera a reactivar. Esa amante del sacerdote le decía que ese convento estaba maldito, que se había abandonado porque un sacerdote había hecho un pacto con el diablo. También un señor, quien fue un prominente hacendado, que hicieron ese trueque por dinero y poder, y que el diablo comenzó a poseer ese sitio, ese lugar, puesto que el hacendado dio el donativo para hacer ese recinto. Y así fue que el mal poseía ese sitio para hacerlo inhabitable para monjas y sacerdotes, que después de ese evento comenzaron a llegar muchas de esas familias de narcos y llevar la violencia a ese lugar que siempre había sido un lugar tranquilo, pero que después de eso había cambiado a peor. El padre Andrés solo decía que tal vez solo era una leyenda y que con el dinero que se movía en ese pueblo se podía dar una segunda oportunidad a ese recinto abandonado. Aparte de que él tenía un amigo que era un excelente exorcista y que él le ayudaría a quitar cualquier posesión o maldición demoníaca que tuviera ese lugar. Así que en una misa le externó eso a la población. Mencionaba que reactivaría ese convento y que sería un lugar que ayudaría para que ese pueblo se posicionara más como un pueblo con un gran apoyo a la iglesia y a Dios. Mucha gente sí lo quería así, pero otra parte de la población, quienes recordaban o sabían qué había ocurrido, era algo que no deseaban, pero el apoyo monetario provenía de esas narcofamilias. Al igual también el dinero que impulsaría la reapertura de ese convento. Solo era cuestión de que Andrés hiciera una propuesta al arzobispado y le dieran luz verde para llevar a cabo ese proyecto, cosa que así se realizó y también lo autorizaron, pues no caería mal un convento financiado por devotos. Y aunque muchos de esos líderes eclesiásticos sabían la procedencia de ese dinero, fue algo que poco importó. Así que comenzaron los trabajos de mantenimiento y remodelación de ese lugar, pues realmente por el abandono de años y años
sí parecía que requería de mucho trabajo de restauración y mantenimiento. También, Andrés solicitó el apoyo de sus dos grandes amigos del seminario, uno quien era de Daniel. También solicitó a Pepe, quienes recibieron su cambio de sus respectivos templos al nuevo convento, ese convento que reabriría y podría albergar a cientos de monjas para su preparación religiosa. Cuando el recinto religioso estaba en su 60% de avance, arribó al sitio Daniel, quien se encontraba con su viejo amigo Andrés. Se ponían al día y se saludaban fraternalmente. Ya estando platicando en privado, Andrés le decía: «Amigo Daniel, no quiero ser hipócrita contigo. La verdad es que no soy el mejor sacerdote, así que quiero que me hagas una santa confesión, pues he pecado mucho». Daniel aceptó hacerle la confesión. Andrés decía: «Mis pecados son irreversibles, pues tú sabes que la vida de sacerdote nunca la deseé. Todo lo hice por mi propio interés. Jamás lo he hecho por amor a Dios. Dios me mandó a este sitio a modo de prueba. Desafortunadamente, solo he hecho pecar desde que llegué, pues he estado carnalmente con mujeres. He aceptado dinero del crimen, y no solo lo he aceptado, simplemente ese convento se levantará con ese dinero, pero me gustaría que este convento me ayudara a resarcir un poco, solo en pequeña medida, mis terribles actos». En ese momento, el convento se encontraba vacío. Solo estaban ese par de amigos, pero mientras estaban en medio de confesión, en un pasillo, vieron pasar una monja llorando. Y ambos amigos la vieron. No sabían qué había ocurrido, pues las monjas esperaban hasta dentro de 2 meses, cuando el recinto estuviera en su 90% de avance. Así que fueron detrás de esa monja para preguntarle qué hacía allí. Interrumpieron la confesión y mientras intentaban alcanzar a esa monja, dio la vuelta en el pasillo. Y cuando casi la alcanzaban, simplemente dejaron de verla y solo escucharon una terrible risa. A lo que Daniel decía: «En este sitio no habita Dios. Este sitio pertenece al diablo». Pareciera que Dios ya abandonó este lugar desde hace algo de tiempo. Y Andrés le platicó la leyenda que le habían contado, la cual él creía que solo era un tipo de leyenda que la gente había inventado. Y al igual le decía a Daniel que también por eso había solicitado el apoyo de Pepe, quien se había convertido en un sacerdote exorcista. Así esa noche dejaron ese recinto. Al par de semanas llegó Pepe. Se reunieron y tuvieron una charla agradable, donde recordaban gratos momentos que vivieron en el seminario. Después de un rato, Pepe preguntó por el proyecto del convento. Así era que ese par de sacerdotes le mencionaron sobre ese proyecto, pero también le advertían que era necesario que Pepe hiciera un exorcismo, pues ese lugar aparentemente estaba infestado de demonios y entidades. Eso le llamó mucho la atención a Pepe, pues no era algo que esperara, y menos a tan poco tiempo de que se aperturara ese convento. Incluso a muchas de las monjas y la madre superiora de ese sitio
Ya se le había notificado de su estancia en el nuevo lugar. Al día siguiente Pepe se alistó, haciendo oración desde la madrugada. Preparaba su Biblia, sus oraciones especiales para combatir al diablo. Agua bendita, un crucifijo que tenía que era especial, pues había sido bendecido en Jerusalén, y otros artículos que necesitaba. Cuando salió el sol, el padre José acudió a ese convento, mismo convento en el cual había muchos de los albañiles, mismos quienes aseveraban escuchar otras cosas. Otros habían tenido accidentes de múltiples maneras. Ese día les pidió a todos los albañiles que se fueran y que se pusieran a orar, y al menos mientras esa obra estuviera terminada, que intentaran confesarse y comulgar. Así todos los albañiles abandonaron el lugar. Pepe comenzó a rociar agua bendita en todo el sitio. En un inicio, todo aparentaba calma, pero solo llegó a la capilla principal. Prendió un cirio y comenzó a rezar el Salmo 91. Ahí veía una gran sombra y decía: Este sitio fue construido para mí, no para tu Dios el Nazareno. Esta es la casa de Satanás. No puedes sacarme de aquí, sacerdote. En eso cayó una pesada escalera sobre ese sacerdote e hizo que tuviera una herida en la cabeza. Aún así, seguía rezando y rociando agua bendita. Veía varias entidades. Unas eran monjas, pero con un semblante de maldad, un semblante demoníaco. También le salió un perro que rondaba el lugar, pero ese perro hablaba y decía: Lárgate, cura. Así, Pepe tomó su cirio y agua bendita, se encomendaba a Dios y se alejó bastante aterrado de ese sitio, hasta que pudo salir, con heridas y un miedo que jamás había sentido con anterioridad. Llegó con Daniel y Andrés. Les manifestaba que ese sitio estaba totalmente infestado y poseso, que sería imposible que aquel recinto fuera habitado por monjas, pues que normalmente los demonios poseen cosas que no les corresponden, como casas, personas, objetos, pero que la diferencia era que ese recinto había sido creado para el maligno. Fue creado desde un inicio, que era algo de él, algo que sí le pertenecía al diablo y no a Dios. Por eso, no era simple, que era más sencillo incluso construir algo nuevo, incluso aunque fuera más austero, pero que si decidían llevar a cabo ese plan de dar luz verde para abrir ese convento, sería una catástrofe total. Daniel decía: mi estimado amigo Pepe, yo no soy un sacerdote exorcista como tú. Jamás me he enfrentado al diablo como tú, pero sí he leído las Santas Escrituras como tú. Sé que el mundo pertenece a Dios. Cada árbol, cada persona, cada cosa que se posa en esta tierra, y ese recinto se supone que debe de ser sagrado. Me veo en la necesidad de reclamar algo que debe de ser de Dios.
luchar porque sea para él y no para el diablo. Pepe le decía: yo estoy de acuerdo, solo que no es algo que yo puedo realizar. Traigan a sacerdotes exorcistas, lleven aceite bendito, cambien todas las figuras, incluso no importa si son de Jesucristo, pues esas figuras ya están corruptas y no pertenecen a Dios. Hagan alabanza y oración. Será complicado. Tal vez eso tarde meses o incluso años. Será tardado el desalojo del diablo. Pero no esperen que en 2 días ese lugar quede habitable para las monjas. Yo estoy dispuesto a realizar varias excursiones con otros sacerdotes exorcistas para intentar sacar al diablo de ese convento, pues para eso me formé, para luchar en contra de él. Pero no es algo que vaya a realizar en 2 días, tampoco en 2 semanas. Sé que la corrupción está presente en este pueblo, pero yo estoy para servirle a Dios y no al dinero. Y así es que les pido que si no será como yo les estoy diciendo, mejor déjenme fuera de este proyecto, pues sé que pasará. Y yo no quiero ser partícipe de lo que se avecina. Así fue que por la amistad que tenían y por la propia petición de Pepe, lo excluyeron de ese proyecto y solo enviaron un correo electrónico en el que pedían que enviaran a otros sacerdotes exorcistas para la limpia de ese recinto. Y fueron un par de sacerdotes exorcistas, quienes realmente no notaron nada malévolo. Así que esos sacerdotes no exorcizaron el sitio, realmente solo lo bendijeron. Rezaron un rosario, y en ese momento que lo hicieron, no pasó nada extraño. Por esa razón, decidieron que ese sitio no tenía que ser exorcizado, y que con eso bastaría, pues para ese par de sacerdotes no se les había dado el contexto del lugar, de lo que había pasado en ese recinto. Y era por eso que realmente no creían que ese lugar estuviera poseso, pues ese lugar en un tiempo había sido bendito. Así que le decían a Andrés y Daniel que el lugar era un sitio seguro y bendito, en el cual las monjas podrían habitar sin problema alguno. Seguían pasando las semanas. Ese recinto estaba ya casi en el 90% de la restauración total. Las monjas llegaban en camiones con sus pertenencias para habitar el lugar. También llegaba la Madre Superiora. Se dio un evento de bienvenida, en el cual llevaron mariachi y había comida de sobra. Todo parecía estar perfecto en la inauguración. Así, las monjas se establecieron en sus respectivas habitaciones. Los primeros días todo parecía que estaba de lo más normal. Todos se aclimataban al lugar y a la cotidianidad, a la rutina diaria. Sin embargo, un día una monja llegó con el padre Daniel, quien en ese momento hacía santa confesión, y llorando le manifestó que había pasado algo con ella, y que aparentemente había sido algo derivado de su lujuria interna, pues que había tenido un sueño en donde un demonio se había metido como una sombra en su habitación, y que mientras ella dormía, ese demonio le hizo de todo, pero que lo peor era que lo había disfrutado bastante. Y también mencionó que no parecía un sueño,
que incluso tenía rasguños, y ella decía que probablemente se los había hecho ella misma. Daniel, al escuchar esa confesión, se preocupó bastante, pues no era la primera confesión que había escuchado sobre ese aparente sueño, quienes todas mencionaban que parecía muy real. Ya con esa monja era la tercera confesión de ese tipo, pues al final le preocupaba que su amigo Pepe les había advertido sobre ese convento. Aparte de que Andrés parecía disperso, perdido. Mientras Daniel seguía confesando, llegó Andrés y pedía santa confesión. Ese sacerdote confesaba que en ese sitio estaba perdiendo el rumbo, y que a pesar de que él solo había querido que ese convento se reactivara para intentar cambiar y ser un buen líder de una buena comunidad religiosa, que estaba siendo totalmente contraproducente, pues cada vez hacía cosas peores, que había algo que parecía poseer a las monjas y a él, algo siniestro que les hacía tener una conducta totalmente inapropiada, algo que les manipulaba para hacer cosas inaceptables dentro del lugar. Pues también confesaba que varias monjas se habían acercado con él, con una conducta pasional, con insinuaciones carnales, y que él había caído sin mostrar resistencia, que al final del acto parecía que eso les influenciaba bastante, parecía que les afectaba y solo se iban, dejaban todo un sentimiento de culpa en esas habitaciones. Que la gran mayoría de las monjas solo se decían que no sabían por qué habían hecho eso, pero mencionaban sentirse sucias y haber decepcionado a Dios. Daniel le decía a Andrés que tenían que dejar el lugar, que había algo maligno que estaba corrompiendo a todos y a todas las monjas, que posteriormente sería muy tarde. Ese día, horas más tardes, ya de noche, Daniel sentía que había algo, una sombra, un ente, que algo grande que le acosaba. Y al igual cuando llegó a su habitación, había dos monjas con poca ropa, pero aún teniendo los hábitos, sin embargo dejando poco a la imaginación, mientras se tocaban de una manera pasional para provocarlo. Daniel también dejó de pensar con claridad y al estar nublado de la mente, solo cedió a sus instintos más básicos y se metía con aquel par de monjas. Así lo hicieron por horas y horas, hasta que aparentemente su juicio regresó a ellos. Las monjas comenzaron a llorar y a arrepentirse de ese acto. El sacerdote no podía creer que había roto su celibato. Tampoco esas monjas podían creer el comportamiento tan vergonzoso del cual habían sido partícipes. Daniel, para ese punto, sabía que Pepe siempre tuvo la razón. Así que fue a hablar con Andrés para advertirle del peligro que corrían por permanecer en ese convento. Al igual que las monjas, pues era bastante evidente que ese lugar era de Satanás y disfrutaba a modo de burla en contra de Dios, el ridiculizar a las monjas con esos comportamientos libidinosos. Esos sacerdotes discutían si debían o no abandonar el convento, pero Andrés le pedía a Daniel que aún no lo dejaran, que él llamaría a Pepe y que haría todo lo que ese sacerdote exorcista pidiera, para que ese lugar quedara libre totalmente del maligno, incluso si era necesario que las monjas deshabitaran el sitio por algunos meses. Así le llamaron
contaron toda la situación. Pepe mencionó que esos actos hacían que el recinto cobrara más fuerza en un aspecto satánico, pues estaban corrompiendo todo lo santo. Así, ese sacerdote exorcista decía que les ayudaría y que iría en un par de días con otro colega exorcista para saber si aún se podía hacer algo para frenar el avance del maligno. Era claro que las monjas ya se habían percatado que el mal habitaba en ese recinto, pues cada vez era más habitual que esa entidad las visitara a medianoche, las hiciera suyas carnalmente. Incluso algunas de las monjas se comenzaron a enamorar de esa entidad, tanto que lo esperaban con ansias en las noches. Y había lapsos donde esos religiosos, tanto el par de sacerdotes y varias monjas, tenían encuentros pasionales, y cuando regresaban de su tipo de trance, solo se sentían sucios internamente. Un día, esa entidad era vista por las monjas paseando de noche, pero las monjas no tenían miedo, sino todo lo contrario, lo seguían y veneraban, al igual los sacerdotes también, pues evidentemente todos esos religiosos ya estaban poseídos, totalmente fuera de sí e influenciados por el diablo, fuera de su cordura. Así, solo iban, agarraban los crucifijos e imágenes santas del lugar, los comenzaron a quebrar en medio de la gran capilla. También les prendieron fuego a todas esas imágenes mientras se despojaban de su ropa. Todos bailaban a un lado de esa hoguera, mientras reían y se burlaban. También la entidad les acompañaba. Todos se tocaban y comenzó un frenesí pasional, llevando al extremo sus deseos carnales. Ese par de exorcistas estaban llegando a ese convento. Entraron con sigilo y se dirigieron a la capilla, pues el sonido a carcajadas y otros sonidos bastante raros que se producían desde el interior de la capilla dejaban en claro que algo ocurría ahí. Al ingresar, veían esa postal de locura satánica. También veían a esa criatura en medio de todos esos religiosos, incluidos a sus amigos sacerdotes. Así fue que en ese momento, ese par de sacerdotes exorcistas, ya horrorizados por tanto poder que ya tenía Satanás en ese sitio, comenzaron a rezar las oraciones más fuertes. Las monjas comenzaron a dejar ese trance y regresaban en sí, solo para darse cuenta y recordar todos los actos sacrílegos que habían hecho. Esa entidad satánica solo se paró para salir de ese sitio y decían: de este sitio no me pueden sacar. Cuando se expulsa un demonio de un cuerpo por el ritual del exorcismo, es porque ese cuerpo no pertenece al demonio. Por eso es posible. Pero la diferencia es que este sitio no pertenece a nadie más que a mí. Este sitio lo levantaron para mí. No pueden expulsarme de algo que legítimamente me pertenece. Así, ese demonio solo partía bastante tranquilo y burlándose. Muchas monjas estaban en shock, otras con ataques de pánico, otras solo querían irse. Algunas más solo lloraban desconsoladas, mientras le pedían perdón a Dios, pues a pesar de haber estado en tipo de posesión y trance, recordaban perfectamente todo lo que habían hecho. Ese sitio era un caos entre llantos, gritos. Ese lugar enmudeció, pues se escuchó un disparo y era Andrés.
quien se disparó en la cabeza por la culpa que cargaba, pues tenía una pistola que le había dado uno de sus feligreses con reputación criminal. En ese momento, Pepe le decía a las monjas que se prepararan, pues que dejarían ese sitio de noche, que ya no podían estar ahí, que era sumamente peligroso. Así todos partieron esa noche, abandonando por segunda ocasión ese convento. Al par de semanas, Daniel abandonó la vida como sacerdote.